Muy buenas tardes o buenos días. Eh, Les presento una rápida explicación de la guía de investigación correspondiente al segundo corte. En primer lugar, ustedes encuentran aquí un interrogante sobre los conceptos pedagógicos nodulares o centrales. A partir del documento que ustedes, o los documentos que han recibido y estarán recibiendo, entonces deben ir desarrollando, contestando eh, esta guía. Eh, el listado de preguntas de la guía, pues ustedes pueden observarlo acá. Ya se los he hecho llegar a su correspondiente correo. Voy a mostrarles aquí un ejemplo de lo que espero ver en su presentación, en su trabajo con el grupo de estudio. En primer lugar, quiero ver que ustedes identifican en el documento de estudio, a partir del documento de estudio, primero los conceptos pedagógicos y después los conceptos relacionados. Aquí tienen ustedes ejemplo del concepto de escuela y aquí está una definición teniendo en cuenta las normas APA para citar la fuente donde se tomó la información. Y está la definición del concepto a partir del mismo documento. Este concepto no es extraído de otra página en internet, sino de la fuente consultada. Tenemos un segundo ejemplo del concepto de enseñanza, que es un concepto pedagógico fundamental correspondiente a la pedagogía. Aquí hay una breve definición tomada de Juan Luis Vives. Aquí están las citas de pie, los datos de donde se puede encontrar esa información. En tercer lugar, el concepto de disciplina, otro concepto pedagógico muy importante aún en el día de hoy. Ya de alguna manera ha sido conceptualizado por Juan Luis Vives. Entonces, esto es lo que usted debe hacer. O sea, no, aquí debe haber claramente identificado un concepto y la definición a partir del autor. Concepto de aprendizaje, etcétera. Pasamos a otro ejemplo, los conceptos relacionados. Creo que expliqué que son aquellos conceptos que no son propiamente pedagógicos, pero que aparecen en el discurso pedagógico, en la pedagogía, eh, como componentes del proceso. El ejemplo número uno en Vives es el concepto de vista, ojos. Otro ejemplo, el oído. Son conceptos que pertenecen al campo de la medicina o de la anatomía o de la, bueno, en distintas disciplinas va a haber una mención, pero esto sería propio de campos cercanos a las ciencias naturales, como por ejemplo la biología. Eso para mencionar, eh, ejemplificar lo de los conceptos relacionados. El concepto de memoria es un concepto fundamental en el proceso pedagógico, en el proceso de enseñanza, y este concepto ha sido muy trabajado por la psicología y últimamente por la neurociencia, en el caso del estudio del cerebro. Otro concepto relacionado que aparece mucho en los pedagogos es el concepto de Dios. Para la época de Vives, Juan Amos Comenio, mismo Rousseau, Dios es la manifestación, el fundamento de todo en la vida, según las creencias de la época. Y otro concepto relacionado es el concepto de conocimiento primero, noción que podemos clasificarlo como un concepto epistemológico, más no un concepto propiamente pedagógico. Ok, espero que haya quedado claro esta ejemplificación y lo que ustedes deben presentar, elaborar en su ejercicio. Paso a detallar un ejemplo con relación a la octava pregunta, que, que es sobre el procedimiento y o metodología que propone el autor, el pedagogo, para la enseñanza. Dos ejemplos. Vives propone que el proceso de enseñanza, el punto de partida deben ser los
sentidos. Los sentidos. Ese es el punto. Y aquí hay una descripción de cómo se da el proceso de enseñanza. Otro ejemplo de procedimiento. ¿Cómo hacemos para seleccionar a los niños? Y aquí está la descripción de ese procedimiento. Eso es lo que deben hacer en Juan Amos Comenio y los otros pedagogos en su respectivo momento. Al final, la breve reseña o biografía del autor y esto que no me canso de enfatizarles que es importante, la bibliografía. Debe haber un señalamiento de las fuentes donde tomaron la información, o sea, la referencia bibliográfica o bibliografía. Bueno, espero que esta breve explicación les ayude a desarrollar esta actividad de manera muy consciente y que efectivamente haya un progreso en sus aprendizajes. Éxitos, muchos éxitos para todos. Y acuérdate, resuélvete a no ser corregido más de una vez. Y así no cometerás la misma falta 2 ni 3 veces. Felicidades.